Se reanuda la audiencia, tal como está anunciado entonces por la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Tiene la palabra don Francisco Jara, hasta por 25 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia del Pleno del excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo a alegar por la agrupación de familiares de ejecutados políticos, que es parte querellante en la causa por los homicidios de don Rolando Angulo, don Bartolomé Salazar, don Ogan Lagos Marín. Me interesa decir algunas cuestiones previas antes de entrar al análisis de los artículos que son el objeto de la presente impugnación, porque hemos sido directamente emplazados. Hay varias afirmaciones con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando se dice que en los 90 o en los 2000 se podían investigar estas causas. Yo tenía 12 años el año 2000, pero tenía absolutamente claro que no era posible. Si la querella que se presentó contra el general Pinochet fue un hito en el momento. La amnistía se aplicó hasta el año 2004 por algunas cortes, e incluso la prescripción hasta el 2010 en algunas sentencias. Entonces ese punto me gustaría decirlo, porque yo pienso que varios de los familiares aquí se sintieron agraviados, porque no es que ellos hayan dicho, nos acordamos que murió nuestro familiar ahora el 2010. Ellos siempre quisieron justicia, pero no habían vías para eso. Me interesa puntualizarlo. Quiero decir también, y quiero citar, cuando se dice que aquí no se cuestiona el proceso penal en sí, sino el respeto a las garantías. Pero no escuchamos nada del artículo 193, no escuchamos nada del 205, no escuchamos nada del artículo 318, no escuchamos nada del 350. Lo que sí escuchamos fueron unas acusaciones muy graves a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, que también las podemos encontrar en Foja 141, en un traslado de unos procesados que no vinieron, y en Foja 202. Entonces, no me cuadra que hayan acusaciones, insisto, tan graves a funcionarios, y que, como dijo mi colega, el señor Patricio Robles, no hay ninguna querella, no hay ninguna denuncia por esto. Ante una acusación tan grave, insisto, de funcionarios policiales que están torciendo su mandato legal y constitucional, forzarían a declaraciones, tendrían moldes prehechos así, pero con el contenido de la declaración, me parece que lo mínimo de seriedad sería una acción penal o una acción administrativa en ese sentido. Pero además, inclusive, si esto fuera cierto, lo que yo no creo, no tiene nada que ver con las normas. O sea, el actuar ilícito de un funcionario no tiene nada que ver con las normas constitucionales concretas. Es como que en el caso de un homicidio calificado yo me fuera contra el artículo 391. O sea, aquí se está equivocando el medio. También se dijo que si el Ministerio Público juzgara, no habría sentencias absolutorias. Pero la verdad es que si uno analiza la jurisprudencia por graves violaciones a los derechos humanos, uno ve que hay sentencias absolutorias, que entre los años 2009 y 2014 el 75% de las penas son remitidas por aplicación de alguna forma de cumplimiento alternativo, que los presidios perpetuos son escasos, pese a haber en algunas causas docenas de víctimas. Yo recuerdo presidios perpetuos en el caso de Gollados, y recuerdo presidios perpetuos también en el caso de Pisagua por el fusilamiento de funcionarios del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, también hay pocas prisiones preventivas en el nuevo sistema. Cualquier persona que estuviera acusada por 3 homicidios calificados no estaría en libertad, estaría en prisión preventiva. Entonces, estas personas que son, comillas, sentenciadas a cualquier costo, pareciera que no lo son. Y también la acusación de discriminación arbitraria, porque se aplica a pocas personas, no resiste ningún análisis del derecho internacional de los derechos humanos. No son un grupo protegido, aquí esto no se aplica con objetivo discriminatorio ni produce un efecto discriminatorio. Y por último, quiero decir que yo insisto en que estos requerimientos me parece que tienen un afán dilatorio, son modelos en masa. Su señoría excelentísima ya habrán visto audiencias calcadas de esta, donde se denuncian las mismas normas ante distintos tribunales, con casi ninguna diligencia solicitada, en que se afirman principalmente puras generalidades. Entonces yo por eso puedo decir con la tranquilidad de la conciencia, y lo puedo decir en cualquier foro, que me parece que aquí hay un ánimo dilatorio. Paso a referirme ahora sí al caso concreto. Me parece que ninguna de estas normas en la aplicación, en el proceso por las muertes de los señores Angulo, Salazar y Lagos, vulnera la Constitución política, y el estándar que debe respetarse por lo demás es que ante la duda debe preferirse la interpretación más constitucional. Vemos que los artículos 193 y 205, como dijo mi predecesor, son normas de testigos.
Vemos también que estas normas de testigos en el sumario, si uno las asimila al nuevo sistema, los testigos no pueden ser libremente interrogados por los defensores. Los testigos, por regla general, podrán ser solo consultados antes de que inicie propiamente tal el proceso penal, solamente con la quiesencia del fiscal. Y esto también es porque la Fiscalía tiene deberes de proteger a víctimas y testigos. También hemos dicho en otras ocasiones que el interrogarlos secreta y separadamente no es una locura del proceso penal chileno. La ordenanza procesal penal alemana, y aquí citamos a Klaus Roxin en su Derecho procesal penal, el interrogatorio separado dice relación con evitar que modifiquen sus declaraciones, y este es un objeto constitucionalmente admisible. Que los testigos no se pongan de acuerdo, que el testigo no modifique sus dichos en razón de lo que otro habló, no es una cuestión que el proceso penal no busque, al contrario. Y por cierto, el investigar delitos gravísimos, tampoco puede vulnerar la Constitución. Respecto del artículo 318, sabemos que hay una discusión sobre la obligación de declarar. Si bien en el año 1906 era un tema que no estaba muy claro, ya, digamos, la doctrina en los años 80, 90, por ejemplo, don Enrique Paillás decía que era claro que no hay obligación de declarar, y los profesores Horvitz y López, que si bien son más críticos, dicen que por lo menos a partir de la incorporación de los tratados internacionales y de la ley 19.567 del año 98, que habla de los derechos de los detenidos, ya es un tema que está prácticamente zanjado. Y además, relacionando el 318 con el 352 sobre careo, en el careo solamente se toma juramento a testigos y querellantes. ¿Por qué no se le toma juramento en el careo a los inculpados, a los imputados? Bueno, porque no tienen obligación de declarar bajo juramento, porque hay principios constitucionales, hay principios de derecho internacional. Entonces, ¿la Constitución le prohíbe ser oído? ¿La Constitución es la que le está prohibiendo estos efectos? No. Aquí lo que se hace, como también cito al señor Robles, aquí proceden recursos de reposición, apelación, eventualmente casación, eventualmente vías disciplinarias, si lo que quiere es reclamar el contenido de un fallo, o inclusive querellas criminales, o también los reclamos administrativos, en caso de lo que se busque cuestionar es el actuar de agentes de la Policía de Investigación, que es tan grave y sin embargo no ha tenido ninguna reacción por parte de tantos abogados defensores, lo cual a mí ya me parece extraño. También, ¿qué consecuencia tiene guardar silencio? Y la verdad es que guardar silencio jurídicamente no puede tener ninguna consecuencia negativa. Aquí me remito a la Corte Suprema norteamericana, que nos habla de que si se obligara a la persona a hablar, estaríamos en un trilema. Porque si la persona confiesa que declara y se declara culpable, estaría en un problema. Si miente, podría también incurrir en algún delito o podría no obedecer al tribunal. Y eso también normalmente en el caso de un testigo sería una falta, pero en caso del imputado, él no está obligado a declarar. Vamos al artículo 330, que también eché de menos referencias al mismo. Dice que podrá dictarla y si no, el juez empleará las mismas palabras. Aquí yo no tengo noticia de que el juez haya empleado palabras distintas, yo no tengo noticia aquí de que se haya cambiado el contenido. Aquí cuando se dice empleará las mismas palabras es para guardar fidelidad de la misma. Lo que se trata es guardar fidelidad de la declaración. Entonces no me parece que una declaración que se emita con fidelidad de la misma pueda ser un objetivo que la Constitución repugne, o un fin que la Constitución repugne. También el artículo 334 que mencionó también el señor Robles, la retractación. La retractación es evidente que en un juicio criminal, si una persona dice A y después dice B, como ha ocurrido en tantos casos donde se afirma una cuestión y después, ante el peso abrumador de la evidencia, la persona se desdice como puede, bueno, tiene que dar una explicación, y es lo que cualquiera se preguntaría. Si tenemos dos versiones, debemos tratar de averiguar por qué se dieron las dos. A lo mejor hubo una confusión, a lo mejor, no sé, puede haber pasado cualquier cosa, pero en este caso ni siquiera hay dos versiones. Lo que demuestra lo que demuestra la idea que tenemos todos de que este es un requerimiento calcado, hecho en masa. Esto no es un déjà vu. Aquí estamos viendo el mismo requerimiento utilizado en mismas circunstancias porque probablemente va a producir el efecto de paralizar el procedimiento varios meses. Vemos el artículo 351 que nos habla de los careos, que en general también tienen resultados anodinos. En general la gente va a decir me mantengo en mis dichos o me mantengo en mis dichos. Aquí se acusó de que habría habido una discordancia, pero la verdad no hay registro de la misma. Yo no estuve en esa audiencia, pero no hay registro de esto mismo.
Me gustaría que a lo mejor se hubiera pedido algún mecanismo administrativo, alguna investigación al ministro. Yo pienso que él va a estar abierto a que esto se discuta, si es que efectivamente hubiera motivo plausible para pensarlo. Y el artículo 352 me remito a lo dicho, en que el juramento se pida a los testigos o los querellantes no es porque se les olvidó incluir el imputado, es porque no está en la idea del código y en la idea de ninguna persona obligar a declarar a alguien que está inculpado bajo juramento. Quiero citar a don Humberto Eco a propósito de la interpretación jurídica, o a propósito, él en realidad es de la interpretación en general, pero yo lo quiero extrapolar a la interpretación jurídica. Don Humberto Eco nos dice que interpretar implica explicar el por qué unas palabras pueden hacer diversas cosas y no otras, mediante el modo en que estas son interpretadas. Pero Eco nos advierte, ahora bien, si yo dijera que Jack el Destripador hizo lo que hizo sobre la base de interpretar el Evangelio de San Lucas, seguramente muchos críticos dirían que esta es una explicación extravagante. Entonces, más allá de lo rebuscado que sea el ejemplo, esto demuestra que al menos hay un caso en que uno puede decir que determinada interpretación es mala. Esto está en Interpretación y Sobreinterpretación de Humberto Eco, que reúne varios trabajos. Y aquí lo que hemos visto, a mi juicio, es una sobreinterpretación o incluso una interpretación mala. ¿Por qué? Porque no se refiere a los artículos. Porque hay acusaciones de conductas graves de funcionarios que si fueran ciertas deben ser sancionados, pero no es el objeto de un requerimiento de inaplicabilidad. Y lo hemos visto en diversos requerimientos que son calcados al pie de la letra. Son distintos tribunales, son distintas causas, son distintos perpetradores, distintos modos de comisión, diciendo que, como dice la doctrina constitucional, aquí el profesor Zúñiga, el profesor Jaime Baza, la recientemente nombrada señora María Pía Silva, el requerimiento de inaplicabilidad busca examinar el caso concreto, sus particulares circunstancias. Entonces, un escrito en serie, digamos, no me parece que sea la forma más adecuada ni de cuestionar acciones de funcionarios, ni menos de de hacer cuestionamientos en esta causa. Así, esta parte no busca, como se nos ha acusado, que se condene a las personas a cualquier precio, que sean torturadas. En ningún caso, señoría. En ningún caso queremos que no se respeten las garantías. Lo que queremos es que los mecanismos se utilicen para lo que fueron creados y es por eso que hablamos de que aquí hay una dilación que es buscada por las defensas. No quiero reiterar más lo dicho, doy por finalizado mis alegatos solicitando desde ya que se rechace en todas sus partes la presente acción con expresa y ejemplar condenación en costa. Muchas gracias, señor presidente. Usted. Enseguida, por un querellante particular, comparece la abogada doña Patricia Parra Poblete hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Con la venia de su señoría y de este excelentísimo tribunal, doy inicio a mi alegato en representación de don Jorge, doña María Eliana, don Óscar, don Julio, don Fernando Angulo Matamala, doña Magdalena Miller, don Bartolomé Salazar Miller, don Jorge Lagos Marín y don Hogan Lagos Vega, solicitando a este excelentísimo tribunal tenga a bien rechazar el requerimiento interpuesto por el encausado Mario Romero Godoy, al cual se han adherido los procesados Humberto Olmedo Álvarez, Luis Toledo Espinosa, Patricio Marabolí Orellana, Sergio Bustos Baquedano, Hugo Villamán Salazar, Pedro Vergara, Froilán Aguilera, Luis Troncoso y Fanor Aguilera, por carecer de fundamento plausible al tenor de la normativa constitucional que hoy rige en nuestro país. Y quisiera comenzar, ilustrísimo, excelentísimo tribunal, señalando, como lo han dicho los colegas que me anteceden, que aquí se han hecho una serie de afirmaciones absolutamente falaces, con desconocimiento absoluto del tenor del proceso criminal incoado hoy ante el ministro instructor don Carlos Aldana Fuentes y sustanciado hasta el año 2017 por el ministro instructor don Claudio Arias Córdoba de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Y quisiera hacerlo por respeto a los familiares de las víctimas que hoy día están
aquí presente en estrados. Quisiera señalar que don Oga Lagos Marín tenía 20 años de edad, era padre de un hijo que nació en enero del año 74, mientras él estaba en la clandestinidad, era estudiante de agronomía. Don Rolando Angulo Matamala tenía apenas 26 años de edad, era casado, era asistente social, y don Bartolomé Salazar Veloz tenía 32 años, tenía un hijo de 8 meses, aquí presente también en estrados. Ambos eran militantes del movimiento de izquierda revolucionario MIR, parte de la dirección clandestina en la provincia de Ñuble, y fueron detenidos por el accionar represivo de el hoy día requirente Mario Romero Godoy, en concomitancia con la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, por el también a cargo del encausado Fernando Gómez Segovia, a través de la unidad Michimalongo, y miembros del Ejército y Carabineros de Chile de esa ciudad, pertenecientes al Centro de Inteligencia Regional. Y me permito poder señalar esto, ilustrísimo tribunal, porque son detenidos, son torturados de manera brutal y sus cuerpos son encontrados el día 28 cada uno en distintos lugares rurales del año 1974. Y la defensa del encartado Romero Godoy plantea que recién los familiares comienzan a buscar justicia después del año 2000. El 29 de abril del año 1974 se inicia una causa por presunta desgracia por el hallazgo de un NN, y don Julio Angulo Matamala, abogado, hermano de la víctima, junto con don Fernando Angulo Matamala, a la sazón de 13 años, comienzan a buscar en el mes de mayo a su hermano y lo encuentran en la fosa común de San Carlos. Y en virtud de la resolución del tribunal que establece, porque también habían presentado una presunta desgracia, y se acumulan ambas causas, ¿no es cierto?, se les permite el entierro de su hermano, que hoy día estaba en el cementerio de San Carlos, pero producto de la investigación llevada a cabo por el señor ministro instructor don Claudio Arias, que ordenó la exhumación de su cuerpo, se estableció que no era don Rolando Angulo Matamala, que había sido sacado en el operativo retiro de televisores en el año 1978. Y se habla entonces de que los familiares de don Oga Lagos Marín no habrían hecho ninguna gestión. Quisiera aclarar, ilustrísimo tribunal, de que en el caso de don Oga Lagos Marín también su cuerpo se ha encontrado el 28, se inicia una causa por un NN, se logra establecer por el servicio médico legal, o sea, por el servicio de registro civil, que era la persona de don Oga Lagos Marín. A su familia nunca le fue reconocido, fue enterrado en la fosa común. Su madre interpone un recurso de amparo, el cual da lugar a una presunta desgracia, y hoy día tiene el carácter de ejecutado sin entrega de restos. Y en el caso de don Bartolomé Salazar Veloz también es encontrado su cuerpo el 28 de abril del año 1974, pero su señora, presente acá en estado, no pudo hacer absolutamente nada, porque una hora después de que es detenido por agentes de la DINA, ella es detenida y llevada como prisionera política al Haga, centro de reclusión de la Fuerza Aérea, donde recién en julio del año 1974 es liberada, y ese expediente consta en autos. Ese expediente está en autos, y lo que hace doña Magdalena Miller apenas sale de su prisión es volver a Chillán y declara cómo había sucedido la detención de su marido. Y hay un certificado de
el acta que acredita que ella estuvo detenida. Entonces, su señoría excelentísima, uno puede arguir cualquier cosa, pero menos faltar a la verdad ante este excelentísimo tribunal. Don Jorge Lagos Marín interpone querella por su hermano, don Jorge Lagos Concha, interpone querella en el año 2003 por secuestro, homicidio calificado y asociación ilícita por Olga Lagos Marín. En el año 2002, don Jorge Angulo Matamala interpone igual acción ante el ministro Guzmán por su hermano. Todas esas causas son sobreseídas por los tribunales de justicia. Y a raíz de la denuncia de doña Beatriz Pedral en el año 2002, de la querella de familiares de ejecutados políticos en el año 2010, de la querella del Programa de Derechos Humanos en el año 2014, de la querella de los familiares nuevamente en el año 2015, esta causa se sigue tramitando. Y esta causa tiene, y permítanme para después entrar, porque me parece de una falta de respeto sumo, entrar en un solo detalle de hecho. Esta causa hasta el año 2014 iban a ser sobreseídas. ¿Cuál es el quiebre? Y lo dejo, excelentísimo tribunal, a efectos vivendi. Parte de las piezas de la causa donde están las fichas de Colonia Dignidad. Las fichas de Colonia Dignidad solamente son liberadas en el año 2014. Estaban en poder del ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en un secreto que todavía nadie se explica desde el año 2005, donde ya había un informe de la Unidad de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile que establecía la estructura represiva de la DINA, quienes eran, ¿no es cierto?, los miembros de la DINA, pero lo más importante, se había descubierto que existía una brigada de inteligencia civil con ramificaciones a lo largo de todo el país, entre los cuales estaban agricultores, comerciantes de San Carlos, que cooperaron de manera logística con sus vehículos, dinero y propiedades para llevar a los detenidos a esos inmuebles y ser ahí torturados y hechos desaparecer. Ilustrísimo tribunal, si me permite su señoría ilustrísima, dentro de esos civiles, y me voy a permitir señalar las últimas partes de este informe, señala Lincoln Lagos Tortorella, actualmente fallecido, dice: a su consulta debo señalar que dejé tanto a mujeres como hombres detenidos en el regimiento de Chillán, a los cuales nunca más volví a ver en calidad de detenidos políticos al interior de mi casa civil, desconociendo qué pudo haber determinado respecto de su situación, ya que en esos años las alternativas eran o se dejaban en libertad, se les aplicaba la pena de extrañamiento o simplemente se determinaban que debían ser ajusticiados, ya que sin que me haya correspondido participar en muerte de estos detenidos. Héctor Soto Hermosilla, encausado también en estos autos, nunca ajusticié a ningún mirista, solo colaboré con Mario Romero Godoy y con la gente de Gómez Segovia en las tareas que he señalado anteriormente, debiendo agregar que dentro del SIC, quienes colaboraban muy fuertemente con la labor operativa de la DINA eran Sergio Bustos Baquedano y Sergio Gómez Vera, quienes hacían apoyar por sus empleados de nombre Faco Landay de Jaque, Manuel Antonio Sepúlveda, alias El Pájaro Loco, y otros que en este minuto no recuerdo, para participar en las misiones más extremas que se encomendaban, no descartando que ellos hayan participado en la ejecución de Rolando Angulo Matamala y Bartolomé Salazar Veloz, por cuanto la personalidad de Sergio Bustos Baquedano y Sergio Gómez Vera era muy enérgica en la toma de decisiones, teniendo como convicción que los comunistas y miristas debían morir.
están las fichas de Colonia Dignidad. Aquí, su señoría, excelentísima, copia. Están señalados cada uno de los procesados como miembros del CIRE. Están señalados cada uno de los civiles ya en estas fichas como miembros de la BIC, de la Brigada de Inteligencia Civil, dependientes, agentes civiles de la DINA. Así está calificado, de tal manera que nos parece un despropósito. Un despropósito venir a cuestionar a los familiares respecto de la labor que han desarrollado durante todos estos años. Y entonces aquí uno se cuestiona y dice, en realidad, y como lo hemos señalado ya con antelación, hay aquí en estas normas una transgresión clara, directa y precisa entre una o más normas o alguna de las normas constitucionales a que ha aludido mi legítima contradictor, o no hay más aquí que una estrategia de dilación abierta, porque digámoslo sea de paso, el sumario se había cerrado. Y cuando hablamos y cuestionamos de la imparcialidad del tribunal, quisiera también traer a colación el mérito de autos y señalar que el sumario se había cerrado. Y a contrapelo de lo que los mismos familiares y esta parte querellante planteó, el ministro instructor don Carlos Aldana reabrió el sumario. ¿Y para qué? Para hacer una reconstitución de escena que le permitiera, insistimos, a contrapelo de lo que los mismos familiares plantean, porque a nuestro juicio esta indagatoria ya está absolutamente acreditada, para darles la posibilidad a los procesados de tener careos in situ con aquellos que los han incriminado desde siempre. Terminada esa diligencia de reconstitución de escena, se interpone el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional. Y hoy día está paralizada la causa. Entonces, concordamos con el abogado del programa y con el abogado de la FEP en el sentido de que estas no son más que maniobras dilatorias que buscan paralizar, a nuestro juicio, una indagatoria que a todas luces es una de las mejores indagatorias que se ha tenido, porque, como muy bien lo señala la Corte Interamericana, si me permite su señoría excelentísima, el análisis de una indagatoria de un ilícito de lesa humanidad no puede ser entendido como un crimen aislado, sino que tiene que encuadrarse perfectamente en los elementos esenciales para comprender que aquí hay una operación, una estructura de parte del Estado de reprimir a todos aquellos que eran o se suponían opositores al régimen de facto. Así lo plantea la Corte Interamericana en el caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia, párrafo 119. Entonces, si me permite, vamos a ir por partes. Y quisiéramos referirnos a los artículos que alude la defensa del encausado Romero Godoy. Porque aquí, lo mismo que han hecho otras defensas, aquí hay determinados artículos que son contrarios a la Constitución. Y debemos de entender que un procedimiento, cualquiera que éste sea, es un conjunto complejo de normas. No son normas aisladas. Es imposible. Un legislador, es imposible que determinadas normas no tengan un correlato en normas que siguen. Y así habla del artículo que a través del artículo 318 se vulneran las normas constitucionales de la igualdad, del debido proceso, pero solamente hacen alusión al artículo 331 y se olvidan del artículo 331 bis, si me permite su señoría excelentísima. ¿Qué dice el artículo 318 bis, perdón? El artículo 318 bis plantea: es derecho del imputado libre presentarse ante el juez a declarar.
así de categórico. 318 bis. Es derecho del imputado libre presentarse al juez a declarar o no declarar. En ejercicio nadie podrá impedirle, si acepta, nadie podrá impedirle hacerlo. El artículo 323, ¿qué nos señala? El artículo 323 dice: es absolutamente prohibido no solo el empleo de promesas, coacción o amenaza para obtener del inculpado declare la verdad, sino también toda pregunta capciosa o subjetiva, como sería la que tiende a suponer reconocido un hecho que el inculpado no hubiera verdaderamente reconocido. El artículo 327, en esta misma lógica, ¿qué nos dice? Si el inculpado se rehusare a contestar, después habla de que si es sordo o mudo, se limitará a hacer notar al inculpado que su actitud no impedirá que el proceso siga adelante. 327. Pero el magistrado lo que debe decirle es: está bien, usted no declare, tiene derecho a guardar silencio, pero después no podrá hacer uso de algunos medios de prueba. Y ya lo dijimos en alegato anterior, no va a poder pretender ser careado si ha guardado silencio durante todo el curso de la indagatoria con aquellos que lo incriminen respecto de su participación en el hecho punible. Artículo 328. El inculpado no podrá negarse a contestar solamente respecto de la incompetencia del tribunal. Eso es lo único que no puede negarse. Y si lo hace, se hará constar en el expediente esa negativa. Artículo 329. Se permitirá al inculpado manifestar cuanto tenga por conveniente para demostrar su inocencia y para explicar los hechos, y se evacuarán con prontitud y celeridad aquellas que quisiera y las demás diligencias que propusiere y que sean conducentes para comprobar sus aseveraciones. Lo dijeron ya los abogados del programa y de la FEP. No ha pedido ninguna diligencia de prueba, más allá de haberse opuesto al encauzamiento que fue ratificado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, haber acompañado ya informes médicos del Servicio Médico Legal que señala que no está loco ni está demente, solamente que tiene disminuida su capacidad, y que eso es para efectos para la eventual condena. Estamos acá, se confunde investigar con juzgar. Investigar, como es de conocimiento de su señoría, es averiguar. Juzgar, si me permite, y me permití traer a colación la definición que da la RAE, juzgar dice, dicho de un juez o un tribunal, determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciar lo procedente, afirmar previa comparación de ello o de ideas las relaciones que existen entre ello es juzgar. Pero investigar es averiguar. Estamos en la fase indagatoria. No han hecho, insistimos, ninguna petición concreta que permita desvirtuar las imputaciones de responsabilidad que hoy día pesan sobre él. El artículo 330, también me quiero referir a él. Inciso segundo, tercero y quinto, cuando hablan de que el inculpado podrá dictar por sí mismo la declaración, lo utiliza, pero solamente se refiere la defensa del encartado al inciso primero, pero no se refiere al inciso segundo, ni al inciso tercero, ni al inciso cuarto, que hablan que el inculpado podrá leer la declaración una vez escrita, el juez le advertirá que tiene derecho a hacerlo, si no lo hace, él tendrá que leérsela, si quiere la firma o no la firma, él podrá pedir que su declaración sea grabada, podrá pedir copia de su grabación. El artículo 331 lo que dice es que la declaración será firmada por el juez por todo. Si el inculpado se excusa de firmar, se consignará el motivo. El artículo 336, como lo señalan los abogados, han depuesto con antelación, el inculpado podrá declarar cuantas veces quiera. Cuantas veces quiera, y el juez la recibirá de inmediato. Nunca ha pedido ser oído. Nunca ha pedido ser oído.
complemento lo señalado por el abogado del Programa de Derechos Humanos cuando señala que efectivamente él ya declaró a Fojas 1829, el 9 de agosto del año 2015, pero también declaró a Fojas 821 el 25 de noviembre del año 2011, el 28 de noviembre del año 2011, a Fojas 2181. Y uno podrá pensar, bueno, ¿cómo Fojas 821 versus 2181? Porque con fecha octubre del 2014, ¿qué es lo que hizo el ministro instructor don Claudio Arias Córdoba de la Ilustrísima Corte de Apelaciones? Acumuló las causas de estas 3 víctimas porque entendió a partir, ilustrísimo tribunal, de las fichas de Colonia de Dignidad, de que era un operativo llevado a cabo por la DINA y por el fiscal militar de Chillán, Mario Romero Godoy. ¿Qué dice Mario Romero Godoy respecto a las víctimas? Tenemos a Ogar Lagos Marín, tenemos, por llamarlo de alguna manera, a Bartolomé Salazar Veloz, tenemos a Rolando Angulo, no ha querido hablar, pero esperamos que lo haga prontamente. 21 de abril del año 1974. Acá están las fichas. Entonces, cuando pretendemos que aquí un sistema procesal penal es un sistema aislado de normas, por favor, es como dice el abogado de la FEP, escritos calcados, argumentos calcados, sin ninguna plausibilidad desde una mirada de la normativa constitucional. Hablaban de que aquí hay una vulneración al derecho a la igualdad de partes. Este excelentísimo tribunal ha dicho que la igualdad de partes no es que todos tengan iguales derechos, sino que ese ejercicio de los derechos no sea arbitrario, que se garantice que efectivamente el derecho que yo tengo se me permita ejercer. El artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, ¿qué nos dice, excelentísimo tribunal? Todo inculpado, sea o no querellado, el señor Romero lo es desde el año 2005, y aún antes de ser procesado, designar abogado patrocinante y procurador, presentar pruebas destinadas a desvirtuar los cargos que se le imputan, rendir información sumaria de testigos respecto de su conducta, pedir que se active la investigación, solicitar conocimiento del sumario, solicitar reposición de la orden de detención, apelar de las resoluciones que declaren cerrado el sumario o declaren el sobreseimiento. ¿Y qué importante es eso? Porque estas causas se cerraron en el año 2004, 2005, él perfectamente podía haber apelado del sobreseimiento que lo tenía como inculpado. Nada de eso hizo. El principio de la bilateralidad, del ejercicio de mis derechos, ciertamente en el plenario está absolutamente garantizado, excelentísimo tribunal. Me permito leer el artículo 428, si me permite su señoría, dentro del plazo que aquí queda. El artículo 428 establece, me voy a permitir poder buscarlo, el artículo 428 establece que el ejercicio de las acciones por parte de los querellantes, dice que los querellantes o los actores, ¿no es cierto?, podrán, una vez que se cierra el sumario y presentada la adhesión o la acusación, podrán ellos, como es de conocimiento, adherirse francamente a el mérito de el sumario. Esto es, un querellante puede decir, ¿sabe qué? Las declaraciones que están en el expediente para mí son suficientes. Sin embargo, el artículo 448, ¿qué le faculta al procesado o al acusado en este caso? En la contestación, inciso primero, expondrá con claridad los hechos, las circunstancias y las consideraciones que acrediten su inocencia o atenúen su culpabilidad. Podrá presentar una o más conclusiones, sean compatibles entre sí o podrá presentar hasta 6 testigos. Y es más,
en el artículo 459, en el artículo podrá presentar hasta 6 testigos, pero en materia de valoración de la prueba, el artículo 459 señala de que dos o más testigos pueden constituir plena prueba. Entonces, si la defensa en el plenario acompaña testigos que desvirtúen las imputaciones, por supuesto que el tribunal, esa es una norma reguladora de la prueba, está obligado. Recordemos que este es un sistema de prueba tasada que busca evitar la discrecionalidad judicial, señalando claramente, como lo ha dicho la doctrina, cuáles son los medios de prueba y cuál es el mérito probatorio, estableciendo un verdadero estándar de certeza legal para condenar y de certeza moral para absolver. Ya lo han dicho el profesor Claudio Fuentes, lo señaló, que uno de los argumentos para haber, contrariamente a lo que se supone, uno de los argumentos para poder haber modificado el sistema procesal penal del Código de Procedimiento Penal del año 1906 era el estándar de prueba muy exigente para condenar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el umbral de probatorio era imposible de satisfacer. Y por eso está el tema de la duda razonable, está el tema de los indicios, ¿ya?, de las circunstancias probatorias, de aquellas de las reglas de la sana crítica, versus un sistema que es de prueba tasada. Entonces, la pregunta es, ¿qué tribunal, cualquiera que sea, se va a arriesgar a condenar a una persona frente a un sistema procesal penal tan riguroso? Lo que pasa aquí es que la defensa no tiene prueba alguna para desvirtuar las declaraciones de exfuncionarios de la DINA, las declaraciones de exprisioneros políticos, las fichas de Colonia Dignidad que fueron acompañadas, validadas legalmente, y que lo señalan a él como uno de los autores. Él mismo plantea que a él se le cuestionaba por parte del auditor del Ejército, de la Tercera División de Ejército, el hecho de que no cumplía su labor como abogado fiscal, sino que, textual, andaba metido en los operativos. ¿Y qué es lo que respondía el señor Romer con las fichas? Yo estoy por la causa, textual. Excelentísimo tribunal, atendido el mérito de estos antecedentes, solicito se rechace el requerimiento formulado por la defensa del encartado Mario Romero Godoy y de los encausados antes mencionados, porque aquí no ha habido contradicción alguna o no hay entre las normas supuestamente conculcatorias y la normativa constitucional que se arguye y la normativa convencional que es aplicable en nuestro país a la fecha. Es todo cuanto puedo señalar. Gracias. Gracias a usted. A continuación, tiene la palabra por creyente particular la abogada doña Constanza Santelice, hasta por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes, con la venia de este excelentísimo tribunal. Vengo a alegar en representación de doña Cora Álvarez Masi, querellante, en el requerimiento de, en la vista de este presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que incide en el proceso criminal por homicidio calificado de su excónyuge, don Rolando Angulo Matamala. Excelencia, al presenciar las alegaciones de la contraria, me permitió vislumbrar que ésta se limita a señalar ciertos preceptos que cita como inaplicables por ser contrario a nuestra Constitución, mas no profundiza la forma concreta en la cual se produce la infracción que alega. En toda su exposición arguye que tanto en la declaración de su representado como en la de los testigos en la etapa sumaria se han vulnerado garantías constitucionales, precisamente la igualdad ante la ley, el debido proceso en relación a la tutela judicial. Por no observarse el correcto respeto de los derechos que le asista a su representado, provocándose entonces la indefensión de éste.
No obstante, ello no señala argumentos contundentes que permitan concluir que estas normas citadas como inaplicables sean la causa directa de la vulneración a nuestra Carta Fundamental, sino que más bien esta realiza un cuestionamiento a la constitucionalidad de nuestro antiguo sistema procesal penal en su conjunto, enfatizando que las actuaciones procesales que ya fueron ejecutadas en la etapa de sumario fueron atentatorias o son atentatorias a nuestra Constitución, más no las normas aplicables per se. Ahora bien, en cuanto a las alegaciones del requirente, estas se centran específicamente en una vulneración a normas constitucionales, derecho a la igualdad ante la ley, a la igualdad ante la justicia, el debido proceso. Respecto al derecho de igualdad, podemos o argumenta que existe una vulneración a este. No obstante, su señoría excelentísima, es evidente que respecto a la declaración del inculpado se ha aplicado la normativa legal vigente, contextualizando esa precisa en la etapa de sumario, digo, que resulta ser la misma normativa aplicable a cualquier habitante de la República que se encuentra en las mismas circunstancias sobre los delitos que se le están imputando, no estableciéndose, por lo tanto, conculcación alguna a la igualdad ante la ley, ni menos alguna diferencia arbitraria al respecto. En cuanto a la vulneración de las normas del debido proceso, es menester recordar, su señoría excelentísima, que los preceptos aplicados fueron aquellos que estableció el legislador, siendo la normativa vigente aplicable en concreto a ese caso. Nuevamente, excelencia, la contraria no realiza un cuestionamiento específico a la forma en que dichos preceptos legales citados como inaplicables han transgredido nuestra Carta Fundamental, sino que más bien cuestiona los actos procesales ejecutados en su conjunto en la etapa de sumario, argumentando que lo ocurrido tanto respecto de las declaraciones de su representado como la de los testigos han provocado la indefensión de éste, no habiendo cuestionado ello en la etapa y mediante los mecanismos procesales correspondientes, ni tampoco la supuesta falta de imparcialidad del juez que investiga, siendo esta indefensión que alega consecuencia más de un actuar negligente que de una aplicación de las normas en concreto. Por lo demás, su señoría excelentísima, es menester presente que dichas normas citadas como inaplicables, que ya han sido mencionadas por mis presentes alegaciones, dicen relación con aquellas que regulan la declaración de los testigos y la declaración de un inculpado en etapa sumaria. No obstante, el Código de Procedimiento Penal posteriormente regula respecto a esas declaraciones y las garantías que se aplicarán en ellas en la etapa de plenario, no siendo entonces en caso alguno la aplicación de los preceptos citados como inaplicables decisivos en la resolución del asunto controvertido. Resulta entonces, excelencia, que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la contraria solo, y con esto quiero ser enfática, realiza un cuestionamiento general al antiguo sistema procesal penal, reproche del todo contrario a la naturaleza jurídica concreta y especial que dice relación con la acción de inaplicabilidad interpuesta, centrándose entonces más en una cuestión de legalidad respecto a un estatuto procesal que le es más favorable a la contraria, que en una cuestión de constitucionalidad respecto de normas concretas que vulneran específicamente nuestra Carta Fundamental. Razón por la cual, excelencia, el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la contraparte debe ser desestimado en todas sus partes, puesto que no se configuran los presupuestos para que éste sea acogido, no viéndose en forma alguna la manera en la cual esta aplicación futura de las normas citadas como inaplicables pudiese transgredir en manera alguna nuestra Carta Fundamental. Configurándose más, excelencia, este requerimiento de inaplicabilidad como un mecanismo de entorpecimiento del proceso,
que un resguardo a nuestra Carta Fundamental, teniendo en consideración, por último, su señoría excelentísima, que estamos en presencia de aquellos delitos de lesa humanidad, los cuales no pueden quedar en la impunidad mediante estos mecanismos procesales dilatorios que solo tienen por objeto confundir y no cumplir el objeto principal de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Eso es todo. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Ministro, señor Letelier. Presidente. Al abogado de la parte requerente y al abogado Parra, quiero que nos aclaren lo siguiente. El autoprocesamiento está dictado por el ministro Claudio Arias Córdoba, de fecha 4 de agosto de 2015, en la causa 96-2010. Y resulta que la gestión pendiente en que incide este requerimiento es el rol 12 del año 17, instruido por don Carlos Aldana Fuente. ¿Cómo es el vínculo de estos procesos? Usted habló de acumulación, habló que los procesos habían terminado en el 2004. ¿Nos podrían aclarar cuál es la situación procesal de esos procesos y el procesamiento? ¿Dónde incide? Su señoría, ¿tengo la palabra? Sí. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Bueno, aquí hay varias situaciones diversas, digamos. El proceso ante el ministro Arias de la Corte de Apelaciones de Chillán se inició el año 2010. A ese proceso se le acumularon otros procesos en el marco del ministro Juan Guzmán y otros ministros que habían sido iniciados anteriormente y se le acumulan al ministro señor Arias. Y en el año 2017, la excelentísima Corte, bueno, el procesamiento se produce en sede del ministro señor Arias. Y en el año 2017, la excelentísima Corte Suprema, mediante una resolución que se discutió si tenía o no el carácter de autoacordado, redistribuyó en el país las distintas causas de derechos humanos, estableciendo que en distintos lugares existen ministros abocados al conocimiento y fallo de causas de derechos humanos. Dejó de ser Chillán y el ministro Arias una sede para conocer de estas causas y por lo tanto todas esas causas provenientes de Chillán, no solo estas, pasaron a Concepción a cargo del ministro Aldana. Lo propio ocurrió, por ejemplo, con las causas que habían en Punta Arenas, en Puerto Montt, que pasaron, entiendo, al ministro, por ejemplo, de Temuco. Y así en Santiago también hubo una redistribución, dejando de ser, de conocer algunos y pasaron a conocer otros, ¿sí? Pendientes que hay respecto al requirente. Respecto al requirente, bueno, entiendo que existe o se va a decretar o está decretado una diligencia respecto nuevamente de su condición de salud. Se hizo poco antes de la suspensión del procedimiento, se hizo una reconstitución de escena, de la cual me imagino que se van a derivar otras diligencias, pero justo en ese momento se produjo la suspensión, por lo tanto estamos en stand-by hasta que se reactive la investigación. ¿Cómo dice la defensa? Diligencias solicitadas por esta parte, vuestra señoría excelentísima, no existen y en eso, bueno, harto se dijo, pero en realidad es difícil probar hechos negativos. Yo no participé, menos hechos negativos ocurridos hace 43 años atrás. Por lo tanto, la verdad es que creemos que no hay mérito suficiente con lo que hay. Estamos expectantes a lo que pueda venir para reaccionar, digamos, con eventuales diligencias. No habiendo más preguntas, entonces, ¿qué hacer? Concluida la audiencia. El documento acompañado, los abogados, si tienen minutas,